El miércoles de la semana pasada, luego de un proceso judicial que llevó 2 años, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un juicio de amparo que promovía en contra de la que consideré una abusiva y estigmatizadora inclusión que las autoridades educativas hicieron de mi persona en un libro de texto gratuito, Proyectos Comunitarios para sexto grado de primaria. Hoy ya no es una apreciación personal de quien se vio afectado por el hecho. Hoy ya es una verdad legal sobre la que, de manera inatacable y definitiva, se ha pronunciado la justicia federal. La mención ahora considerada inconstitucional hacía una distorsionada referencia a un episodio ocurrido hace más de 10 años, cuando, en una comunicación telefónica privada, me referí de manera irrespetuosa, vulgar e indebida a una persona que había recibido, junto a otras, en mis oficinas en el Instituto Nacional Electoral que entonces yo presidía. Se trataba de un grupo que, bajo el membrete de Gubernatura Indígena Nacional, se arrogó el derecho de hablar a nombre de todos los indígenas de México, no de un grupo, sino de todas las etnias y pueblos originarios del país, como si la inmensa y rica pluralidad de nuestras comunidades originarias pudiera estar representada por una sola persona y bajo un solo mando, y exigía que el INE, para compensar cientos de años de agravios en su contra, les entregara varias diputaciones. No pretendían el registro de algunas candidaturas, no, querían escaños de diputados para ellos, o, de otra manera, impedirían la realización de las elecciones intermedias de 2015. Luego de la reunión, tuve una conversación telefónica privada con uno de mis principales colaboradores, en la que de manera soez e impropia me refería a mis interlocutores señalando lo ridículo de sus pretensiones y lo grave de su chantaje. Esa llamada fue legalmente intervenida y luego difundida públicamente de manera orquestada entre los medios de comunicación y en las redes sociales. Es decir, la difusión de esa conversación fue posible gracias al espionaje que lamentablemente es una práctica común y difundida en México, a pesar de ser constitucionalmente ilegal. La difusión pública ocurrió estratégicamente justo el día anterior a la que, en el Consejo General, discutiríamos una sanción consistente en privar de la publicidad, la más grave impuesta a un partido político hasta ese momento, consistente en suspender la transmisión de su propaganda electoral en radio y televisión en contra del Partido Verde Ecologista de México por sus reiteradas irregularidades. Justo antes de la sesión mencionada, recibí la visita de los dirigentes de ese partido en la que me aseguraron que ellos no habían sido los que me habían espiado. Ante la difusión de la citada conversación ilegalmente obtenida, en un hecho lamentablemente raro en el servicio público, reconocí mi error y ofrecí una disculpa pública a quienes había ofendido y también una disculpa privada a ellos, a la que convoqué a los representantes de CONAPRED. En 2023, ese hecho fue reproducido de manera distorsionada en los libros de texto gratuito como parte de un módulo para explicar la discriminación y la violencia, señalando que, cito textualmente, en 2015 el presidente del INE, Lorenzo Córdoba Ivanelo, se mofa de los representantes de las naciones originarias, equiparándolo a una serie de eventos históricos entre los que se encuentran el genocidio de la población armenia a manos del gobierno otomano en la segunda década del siglo XX, el exterminio de judíos a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y el genocidio de la población Tutsi en Ruanda a finales del siglo pasado. La sentencia de la Suprema Corte, en lo que será probablemente uno de los últimos amparos que se concedan en contra de los abusos de poder por parte del gobierno ante la captura política que el oficialismo haya hecho de la judicatura, no solo obliga a no volver a realizar esa mención en las ediciones futuras de los libros de texto gratuitos, sino a eliminarla de inmediato en la versión digital y a dejar de distribuir los libros que hasta el momento no se hayan repartido. Pero lo más importante para mí son los argumentos utilizados para fundar esa decisión. La sentencia señala que la publicación omitió información elemental para comprender el contexto en el que ocurrieron los hechos. En primer lugar, que la difusión de la conversación ocurrió a partir de una intervención telefónica inconstitucional, lo cual implícitamente valida una posible acción ilegal. Y en segundo lugar, que se trató de un hecho aislado que fue presentado como si me definiera o como si fuera mi comportamiento habitual. Además, el fallo establece que la forma y el contexto de la publicación, es decir, la equiparación de mis dichos falsamente presentados a algunas de las peores atrocidades de la historia moderna que le costaron la vida a millones y millones de personas, proyecta una imagen negativa y construye un relato sesgado y falso de mi labor, entre otras cosas, porque se omitió mi actitud de haber reconocido mi error, de haberme disculpado públicamente y de que no existe constancia de que dicho acto se haya repetido.
Finalmente, se dice que la publicación impugnada constituye una descalificación personal, pues el incidente no debe demeritar de forma permanente mi labor académica y profesional en el ámbito de protección de los derechos humanos. Lo anterior para mí es particularmente relevante, pues implica, a diferencia de lo que pretendió el oficialismo, al buscar estigmatizarme con esa inclusión en la herramienta con la que se forma a los niños y las niñas del país, una reivindicación de mi actuación. En efecto, tengo el orgullo de que haya sido el INE que yo presidí el que tomó de cara a las elecciones de 2018 por primera vez en la historia una serie de medidas afirmativas para establecer una cuota para que personas pertenecientes a alguna comunidad o pueblo indígena sean postuladas como candidatas a diputaciones federales. Se trató de una propuesta que, lo digo con orgullo, yo le hice a mis colegas consejeras y consejeros y que fue aprobada por el Consejo General. Y que además en las elecciones de 2021 fue potenciada en su número y alcance. En la actual legislatura, gracias a esa decisión, hay más de 40 diputaciones, hombres y mujeres, que pertenecen a nuestros pueblos y comunidades originarias. La resolución de la Suprema Corte desquició al oficialismo. A partir del fallo he sido mencionado en repetidas ocasiones en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Sheinbaum. En esta se ha transmitido en numerosas ocasiones la grabación obtenida mediante espionaje telefónico. Se me ha estigmatizado y descalificado de nueva cuenta y se ha condenado a la Suprema Corte por racista. Los propagandistas del gobierno, por su parte, han hecho lo propio en las redes sociales y en los medios de comunicación que controlan. Están muy enojados. Sin embargo, quiero pensar que lo más importante de ese amparo es es el enésimo ejemplo público de que al poder arbitrario se le debe confrontar y evidenciar con el derecho en la mano y, sobre todo, sin temor ni titubeos. Estoy convencido de que es así como se debe defender a la democracia.